Saludos, bendiciones. Agradecemos al Señor, Rey de Gloria, el que siempre está con nosotros, nos cubre, nos guarda con su misericordia. En este momento vamos a compartir una porción de las Sagradas Escrituras. Su hermano y amigo Eli Zarzuela, para compartir un momento de reflexión. Leemos la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 1. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y verdadero y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Señor, gracias en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos y pedimos que nos guíe a través del mensaje, de la reflexión de la palabra de Dios. Levanta a los caídos, levanta a los necesitados, que tu palabra pueda fluir y pueda estremecer y pueda sanar, libertar, romper las cadenas y pueda llegar, penetrar a lo más profundo y discernir los más íntimos pensamientos. Señor, trae alivio, trae medicina, Señor, a esas almas. Manifiesta tu poder, salva, restaura y ten misericordia. La salvación, Señor, caiga sobre ellos. Quita el velo, Dios, en el cual están muchos cegados. Dios, ilumina sus vidas. Ayúdanos, danos sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esta reflexión hablaremos de un texto de suma importancia. El texto es: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos del Maestro Jesús hace 2000 años, de allá en Israel, que siempre andaba al lado de Jesús, escogido por Dios para llevar el mensaje de salvación. Al igual que los demás discípulos, vieron el mensaje de Jesús, el cual, cuando inició su ministerio, en Marcos capítulo 1, versículo 14-15, expresa que Él dijo: el tiempo se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así mismo como su antecesor Juan, el profeta Juan el Bautista, le hablaba al pueblo acerca del arrepentimiento, de la conversión, del avenimiento, de, de los pecados, de la limpieza de los pecados. Cuando iba a bautizar en el Jordán, Juan el Bautista le decía a los escribas y fariseos, que eran unos puros religiosos y que llevaban la ley de Moisés, establecida por Dios, le decía: ¿quién os enseñó, generación de víbora, quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Expresaba con esto que la ira de Dios iba a llegar. Entonces le dijo: haced fruto digno de arrepentimiento y no venir y no decir en vuestros corazones que nosotros somos el linaje de Abraham. Con esto determinaba, expresaba lo que muchas veces nosotros, en nuestra ignorancia, expresábamos: que porque no bebía, porque no hacía lo malo, supuestamente, no necesitábamos arrepentimiento. Pero una gran verdad expresada por el profeta Juan el Bautista habla eh, de que hay que arrepentirse y dar fruto digno de arrepentimiento, porque la ira de Dios está manifiesta. Después viene el Señor, el Todopoderoso, el Salvador, Yeshua, Jesús,
nuestro Redentor, el persistente, el Todopoderoso, expresó: arrepentíos y creen en el Evangelio. Significa esto que Él le da el seguimiento y indica que debemos de convertirnos, cambiar de mente, cambiar de pensamiento y arrepentirse delante de Dios, al Dios Todopoderoso. En su trayectoria, el Maestro Jesús, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro Creador, nuestro Mesías, Él en toda su enseñanza de 3 años y algo, iba por las aldeas, por los lugares más remotos, allá por Israel, pasaba por los templos, por el templo, eh, por las sinagogas. En ese entonces estaba el segundo templo de eh, allá en Israel, y iba y enseñaba a los necesitados, la clase baja, la clase media, la clase alta, y se acercaban a él. En una oportunidad dada, una noche se le acerca un principal del concilio de los fariseos, el Sanedrín, que era una especie de la procuraduría que disolvían o dictaminaban leyes acerca de las faltas, tanto en términos judicial como en términos morales, de acuerdo a lo que establecido en la ley de Moisés. Se le acerca este hombre llamado Nicodemo en Juan capítulo 4 y le dice, eh, sabemos, Señor, que tú has venido de Dios, porque el que hace estas señales eh, solo la puede hacer si Dios está con él. Y ahí empieza todo un discurso y Jesús le responde de una forma que inesperada por parte de él. Y le dice lo siguiente: vamos a buscar esa porción de la palabra en Juan capítulo 4. Y dice, Juan capítulo 3, perdón. Y dice en el versículo número 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondiendo Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con bastante afirmación, con bastante seguridad, Jesús una y otra vez le dice que hay que nacer de nuevo. Y ese nacimiento no le está hablando de un nacimiento carnal, natural, terrenal. Le habla de un nacimiento espiritual. Pero este hombre no entiende, como muchos de nosotros que estábamos en una mentalidad totalmente religiosa, cuando nos llevaban el mensaje de salvación, no entendían, no podían entender, porque dice la Biblia que el Dios de ese siglo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y sigue diciendo en los versículos subsiguientes del 5 en Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le está diciendo Nicodemo: no te estoy hablando de carne, no te estoy hablando de esa, eh, eh, de esa evolución o de ese nacimiento natural que se da en los seres humanos. Te estoy hablando de algo espiritual y algo más grande que tú debiste de entender. Y sigue diciendo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde vi quiere, y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Significa esto que lo espiritual totalmente, eh, para poder entenderlo, hay que estar en el Espíritu. Que el espiritual no tiene una, un orden a lo natural, totalmente diferente. Lo que es del espíritu, espíritu es, que el viento sopla, no lo vemos pero lo sentimos. El viento no tiene
una dirección, simplemente escuchamos el sonido. Y le dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. Muchas veces la ignorancia es la que cubre nuestra vida, debido a que no quitamos el endurecimiento de servir del corazón. Y por eso no entendemos la palabra de Dios, porque no buscamos que Él llene nuestra vida. Hay un pasaje bíblico que habla acerca de esta ignorancia que tenía este principal religioso. Eso se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 22. Estando Pablo en el siglo I, allá en Atenas, en una de las regiones de Asia, y dice, entonces Pablo, puesto en pies en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, había también un altar en el que estabais inscrito al Dios no conocido, el que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. Es decir, que estos atenienses estaban adorando a alguien que no conocían, y en su inscripción de su altar decía, el Dios no conocido. Y Pablo le expresa, este Dios es que yo le predico. Y sigue diciendo, el Dios que hizo el mundo. Y le está expresando quién es el Dios todopoderoso y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todo y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, estatuas de arte y de imaginación de hombre. Aquí le habla de la idolatría, aquí le habla de que ese Dios todopoderoso, el que da vida, el que subsiste, el que no necesita que una dependencia de una creación, de un templo, para adorarle. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. De esto que habla. Y dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Algo bastante contundente y expresivo aquí de la palabra de Dios, que muestra una gran verdad. Y con esto terminamos esta reflexión. Dios ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia. Toda esta ignorancia de desconocimiento y de que nosotros no tenemos pecado y que por lo tanto no necesitamos arrepentirnos porque no matamos, no robamos, no hurtamos, es todo ignorancia, es todo un desconocimiento de lo que establece la palabra de Dios. Y la Biblia es clara que dice que hay un Dios, o el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso lo habla en Corintios, que hay una ceguera espiritual y que esa ceguera no permite que la gente pueda aceptar que hay un creador y que Él solo necesita de que le demos a Él nuestra pleitesía, nuestra dedicación, nuestra devoción solo a Él. Eso lo establece la palabra de Dios y que debemos entender que es necesario comprender que somos pecadores, que por lo tanto necesitamos un arrepentimiento. En Romanos 4 establece que no hay ningún justo.
Todos nos descarriamos como ovejas, todos nos apartamos, no hay ni siquiera uno justo. El justo que vino aquí a la tierra fue Jesús y vino a mostrarnos eh, el verdadero arrepentimiento y a seguir el mensaje establecido por la palabra de Dios. Así que debemos de entender que somos pecadores y que por lo tanto la cruz del pecado ha separado, ha hecho impedimento entre Dios y los hombres, y que necesitamos de un mediador. No es María, no es Pedro, no es Santiago. Nuestro mediador es Jesucristo, hombre que vino a la tierra, entregó su cuerpo para salvarnos, establecido por la profecía, desde Génesis hasta el libro de Malaquía. Establece que iba a llegar un Mesías, que iba a redimir, que iba a dar luz a los gentiles y que nos iba a traer salvación a todos, pero a todos aquellos que nos arrepentamos de nuestros malos caminos. Volveos es el término de arrepentimiento. Volverse a Dios, cambiar de actitud, una nueva mente, una nueva vida. Por eso en el mensaje de Nicodemo, este principal religioso, pongo como ejemplo, como muchas personas que estábamos ciegos, no entendían el mensaje de salvación de Cristo. Este hombre llegó de noche y vino a buscar a Jesús. Y Jesús le dijo lo que necesitaba. ¿Y qué necesitaba Nicodemo? Nacer de nuevo. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo, de una conversión genuina entregada en Jesús. Posteriormente, nos deja entender que él se acercó más a Cristo y pudo entender, se le salió toda religiosidad que había en su corazón. El texto que leímos acerca de la incredulidad y de la ceguera está en 2 Corintios capítulo 4, que estamos por leer. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor a Él, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es la gran verdad que día por día Jesús nos transmite a través de la palabra, el Evangelio de la salvación, para redimir nuestro pecado y poder tener acercamiento y que Dios pueda juzgarnos y poder ser exento por la sangre de Cristo de la condenación del infierno. Dice que la paga del pecado es la muerte en Romanos 6 y que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don inmerecido, la gracia de Dios es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Basta ya de más ceguera, pedirle a Dios que nos ilumine a través de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, la cual cambia, transforma al ser humano y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos entender que somos pecadores, que necesitamos de Él cada día, en cada momento. Con nuestra imaginación pecamos, con nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Por lo tanto, ese sacrificio de Jesús no puede ser hecho en nuestra vida en vano. Debemos de darle el verdadero significado. Cristo vino al mundo para darnos vida. Cristo vino al mundo para entregar a su Hijo. El Dios Todopoderoso envió a su Hijo Cristo para entender que nosotros estamos en las tinieblas y en el pecado. Bendiciones.